Buenos días, hermanos. Bienvenidos, es una bendición una vez más acompañarlos esta mañana, a estar juntos para adorarle al Señor, para buscarlo por medio de su palabra, para reunirnos y estar en comunión los unos con los otros. Aunque no lo crean, eso tiene mucho poder espiritual. Por algo Pablo dijo: no os dejéis de congregar como tienen por costumbre. Era una costumbre que se tenía y ellos estaban acostumbrados y estaban dejando de hacer estas cosas. Es por eso que Pablo le dijo: no lo dejen de hacer, no dejen de hacer eso. El hecho de estar aquí presentes, todos los que están en línea también bienvenidos, pero el hecho de estar aquí presentes es una gran bendición y creo que no se compara a estar solo en tu casa viendo una prédica, porque aquí estamos físicamente los unos con los otros. Ha sido una gran serie esta serie que comenzó Pastor Estefan, las parábolas de Jesús, y cada uno de los que han subido a predicar su parábola ha sido un mensaje excelente. Salimos de aquí fortalecidos, llenos de gozo, restaurados muchas veces, con ánimo, ¿verdad? Y esta mañana quiero compartir la parábola del trigo y la cizaña. Estaba muy emocionado cuando Pastor Estefan me dijo: esta es la serie que vamos a estar predicando, y todos se acabaron las parábolas, me dejaron al último. No se crean. Me llamó mucho la atención esta parábola. Creo que muchas veces la sacamos fuera de contexto, pero trae mucha bendición. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te honramos, te bendecimos. Gracias porque eres bienvenido en este lugar, Señor. Gracias porque nos has dejado tu Espíritu Santo para ministrar a nuestros corazones, para iluminar tu palabra que ha sido revelada, Señor, por medio de tus profetas y apóstoles, Señor, y que ahora nosotros la tenemos físicamente, Padre, para poder estudiarla y poder buscar tu rostro, poder buscar quién tú eres por medio de esta, Señor, y que tu Espíritu Santo ilumine la verdad de tu palabra por medio de esta prédica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, hace unas semanas atrás el pastor Estefan estuvo compartiendo qué tierra o qué tierra somos nosotros, ¿verdad? Y eso sale de la parábola del sembrador. Y todos recordamos quién es el sembrador: el que sale a sembrar, ¿verdad? Dice el sembrador salió a sembrar. Y después explica, y esta dice que es Cristo el que sale a sembrar, ¿verdad? Entonces es Cristo, pero también dice que en medio de eso también crece en otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque cae en diferentes lugares. Entonces esta parábola fue la parábola del sembrador, es el contexto a lo que llegamos ahora. Entonces tengamos en cuenta que Jesús predicó y está diciendo: miren, sus corazones tienen que ser de cierta manera para recibir esta palabra, y van a pasar este tipo de personas que reciben la palabra de esta manera, aquellos que reciben la palabra de esta otra manera. Y ahora encontramos este problema que Jesús nos empieza a describir en Mateo 13, 24 al 30. Lo voy a comenzar leyendo. Voy a estar compartiendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Comenzando, dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Recuerdan? Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Me perdí ahí. Entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted
que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. ¿Se imaginan escuchar esta parábola en medio de todo esto que Jesús está enseñando? Y tener en cuenta el contexto histórico de lo que estamos viendo. Esta parábola, Jesús empieza a enseñar del reino, ¿verdad? Empieza a decirles cómo es el reino de los cielos. Y empieza con muchas grandes bendiciones, pero llegando a esta parábola, tal vez a veces queremos buscarle un problema a esta parábola, pero es muy sencilla. Y ese es el problema, que es muy sencilla. Y tal vez perdemos de vista lo que Jesús quería enseñarnos. Y creo que en muchas ocasiones también ha sido mal enseñada este tipo de parábola. Exactamente esta parábola se ha tomado fuera de contexto y se ha tal vez usado, aún yo lo pensé en esa manera. Pensaba que esto estaba hablando de la iglesia. Muchas veces piensan y se predica que esto es en medio de la iglesia, y aunque no tiene nada equivocado, se podría decir, de decir que entre la iglesia también crece cizaña y trigo, no es lo que está hablando Jesús. Entonces, no quiero que malinterpretemos lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Entonces, Jesús mismo da la explicación. Vayamos a Mateo 13, 36 al 43. Dice: entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. ¿Dijo la iglesia? No. ¿Qué dijo? El campo es el mundo. Ok, sigamos leyendo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Es muy importante tener en cuenta eso. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Es muy claro esto, ¿verdad? Terminamos la predicación. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está queriendo enseñarnos en medio de estas cosas? ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando para llegar a este punto y que Jesús ¿no sabían los discípulos que estamos viviendo entre cizaña? ¿No sabían los discípulos que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba siendo cautivo por el pueblo romano? ¿No sabían que estaban siendo atacados de todo tipo de cosas espirituales? ¿No sabían los discípulos eso? Creo que sí lo sabían. Ellos lo sabían. Entonces creo que aún la explicación creó una confusión en los discípulos, como diciendo: ok, Señor, pero nosotros conocemos esto, estamos viendo que hay problemas, aún no nos han liberado de la cautividad del pueblo romano. Entonces es simplemente enseñarnos que justos e injustos cohabitarán juntos en la tierra. Ahora, es muy importante. Aquí dice que van a habitar los hijos de Satanás, los hijos del enemigo es la cizaña, y los hijos de Dios es el trigo. Y los dos crecen juntos. Es lo que está enseñando Jesús. No vamos a agregarle nada más ni le vamos a quitar nada menos. Es lo que Jesús está enseñando. Quiere decir que en el mundo hay de dos tipos de personas: cizaña y trigo. Bueno,
¿Cuál es el propósito de esta parábola? Y creo que Jesús comienza diciendo en el primer versículo, en Mateo 13, 24 al 30, dice: Jesús les contó otra parábola, el reino de los cielos. Jesús está queriendo enseñar algo del reino de los cielos. Y Él está enseñándolos para compararse. Y para compararse da la parábola de la cizaña. Y dice que el sembrador, cuando salió a sembrar, ahora también tiene un enemigo. Que este enemigo está sembrando cizaña. El sembrador sale al mundo a sembrar la palabra de Dios. Y el enemigo también viene y siembra cizaña en el mundo. Entonces, Jesús está queriendo enseñarnos sobre el reino de los cielos. Y aquí creo que es bueno entender una vez más el contexto histórico de lo que está pasando, que es, antes de que Jesús llegara a este punto, había comenzado ¿recuerdan cómo comenzó su ministerio Jesucristo? ¿Alguien de aquí recuerda cuál fue el inicio del a ver, el bautismo de Juan el Bautista? Cuando Jesús viene en Mateo 3:2 dice: el reino de los cielos fue iniciado cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, basado en lo que dice Juan el Bautista en Mateo 3:2. ¿Qué dice Mateo 3:2? Dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está pasando allí? Jesús está inaugurando el reino de los cielos. Imagínense, en el 33 años, que es cuando inició Cristo su ministerio, del cero, de lo que nosotros imaginamos que fue en el 2000 antes de Cristo, a 33 años después, en ese tiempo se inauguró el reino de los cielos. Pero ahora imagínense, Juan el Bautista también está diciendo que él era el que iba que Cristo era quien iba a separar la cizaña del trigo con su aventador, que era una herramienta que se usaba para separar el trigo de la cizaña. Entonces se avienta y el viento hace que separe la cizaña y se separe el trigo y quede solamente el fruto, ¿verdad? Él es el que dice, él trae el aventador en su mano y también dice que la cizaña va a echarse al fuego. Entonces, una evidencia más de que se inició el reino de los cielos es la que encontramos en Mateo, en el versículo anterior a esto de Mateo 12, dice en Mateo 12:28. Y esto es cuando los fariseos vienen a Jesús y les dicen, Jesús sana a una persona y ellos le dicen: tú lo sanaste por el poder de Belcebú, el príncipe de las tinieblas. Entonces Cristo dice: no, un reino contra un reino dividido no va a prevalecer, no puede ser. Entonces le dice Jesús en Mateo 12:28: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, esto es muy importante, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. No es algo que yo me estoy inventando, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, si nosotros pensamos que el reino de Dios ha llegado, ¿pueden imaginarse ver el mundo en la situación en la que está? Tendríamos otro tipo de idea, ¿verdad? ¿Cómo es que inició el reino de los cielos y siguen las cosas tal vez empeorando muchas veces? ¿Verdad? Tal vez tenemos una imagen equivocada de qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, Juan el Bautista esperaba otro tipo de respuesta a este nuevo reino, igual que ustedes y yo. Porque tal vez Juan el Bautista esperaba que las injusticias cesaran. Él estaba diciendo: arrepiéntanse de sus malas obras. ¿Qué esperas cuando estás predicando ese tipo de mensaje? Ver un cambio en la sociedad. Esperas ver que todo cambie, que se arrepientan, que vengan a la voluntad de Dios, que se sometan
sus propios deseos a lo que Dios está mandando. Eso es lo que uno espera cuando estás predicando este tipo de mensaje. Y ahora Juan el Bautista dice, así es como se inauguró el reino de los cielos. Pero no, él vio que aún no estaba, que aún las cosas seguían igual, que aún las cosas aún hasta se empeoraban. Entonces Juan tal vez esperaba que la cizaña muriera, pero no fue así. No fue así, hermanos. Aún vemos que Juan el Bautista fue echado en la cárcel. ¿Recuerdan esa historia? ¿Por qué fue echado en la cárcel Juan el Bautista? Porque fue echado a la cárcel por denunciar el pecado del rey Herodes. ¿Cuál era el pecado del rey Herodes? Que había tomado a la mujer de su hermano como esposa. Y Juan le dijo, está mal lo que estás haciendo. Ese es un pecado delante de Dios. Tienes que arrepentirte. Ahora, recuerden, Juan bautiza a Jesús, ve que el Espíritu Santo viene en forma de paloma, escucha la voz de Dios audible, diciendo, este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él escuchad. Juan dice, wow, se ha inaugurado el reino de los cielos, estamos en victoria, estamos ahora para ganar, va a cambiar todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero entonces ve que, me imagino que siguió predicando de la misma manera. Es por eso que llegó a ese punto Juan el Bautista, porque dice, lo que estás haciendo está mal. Entonces Juan el Bautista tenía cierta influencia. Para llegar al rey, debió de haber tenido cierta influencia social. Debió de haber sido alguna voz que la sociedad buscaba de él para ver qué es lo que tenía que enseñar. Entonces fue echado en la cárcel. Juan el Bautista había presentado a Jesús como aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y que quemará la paja en el fuego que no se apagará. En Mateo 3:12 dice eso. En Mateo 11:2 dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Por qué Juan hizo esa pregunta? ¿Recuerdan lo que empezamos? Juan esperaba ese reino inaugurado, que Jesús inauguró, hermanos. No estoy diciendo que no se inauguró. Tengamos en cuenta eso. El reino de Dios, el reino de los cielos, comenzó cuando Jesús comenzó su ministerio. No hay duda de eso. La palabra de Dios nos dice eso. Sin embargo, las injusticias no cesaron. Muchas de las cosas en el mundo no cambió. Ahora, Juan llega a este punto donde dice, algo está pasando mal, porque yo escuché la voz de Dios diciendo que era el Hijo de Dios y era el que va a quitar el pecado de nosotros. Pero ahora estoy aquí, en la cárcel, ¿por algo que hice mal? No, algo que estaba haciendo correctamente delante de Dios. Él estaba haciendo lo correcto delante de Dios, y eso lo llevó a la cárcel. Entonces, Juan, en medio de esta situación, comenzó a dudar si había malinterpretado los planes de Jesús. No estoy diciendo que él dudaba de Jesús. Él vio que Cristo era que Jesús era el Cristo. Él creía que Jesús era el Cristo, pero él empezó a pensar, tal vez malinterpreté lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Tal vez no era de esa manera que iba a iniciar el reino. Y hermanos, todos hemos pasado por eso. Cuando el Señor te salva, te restaura y comienzas el caminar con Cristo y estás gozoso, no importa lo que pase, y empiezan a llegar problemas, hermano. Haciendo la voluntad de Dios. Aún ahora, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, llegan problemas. Y entonces empezamos a pensar, ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Estamos en el reino de los cielos? ¿Será que malinterpreté lo que Dios me había dicho? Eso es lo que Juan ahí estaba pensando.
Aún recordemos, algunos de los discípulos de Juan el Bautista llegaron a ser discípulos de Jesús. Y si no sabían esto, les recomiendo mucho entrar al Instituto Bíblico, porque se enseñan todas estas cosas a detalle. Es hermoso venir y predicar la palabra de Dios aquí, pero cuando uno toma el tiempo, y este es un comercial no pagado, cuando uno toma el tiempo para buscar del Señor más a profundidad, Dios cambia nuestro corazón también. La verdad empieza a obrar en nuestros corazones y fortalecernos en medio de todas las cosas que estamos pasando. Entonces, no solamente en el instituto, también tenemos discipulados. Los invito a estar involucrados en todo lo que la iglesia ofrece. La iglesia ofrece mucho, hermanos. Gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por esta iglesia y los maestros, los líderes también, cada uno de los líderes que está presente, que están dispuestos a estar presentes, a enseñar, porque saben que lo que están haciendo es edificar cosas eternas. Cada que venimos y enseñamos un discipulado, cuando vienen y toman las clases del instituto, estamos edificando cosas eternas, hermanos. Entonces recordamos que algunos de los discípulos, y digo esto porque esta semana también estábamos estudiando Primera y Segunda de Juan, entonces estaban diciendo el contexto. Juan y su hermano también eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces también es bueno tener todo este tipo de información y conocer más a profundidad lo que creemos. Juan no se equivocó en anunciar la llegada del reino, pero este reino llega en dos partes, hermanos. Cuando Cristo comenzó su ministerio y en su regreso en el tiempo de la cosecha. Y aquí mismo recordamos también que hay dos tiempos. Cuando empieza a sembrarse la palabra, que es donde Cristo lo comenzó. Cuando Cristo comenzó su ministerio, ¿qué estaba haciendo? Compartiendo su palabra. Él estaba sembrando, él iba y sembraba. Pero también aquí en esta parábola dice que va a haber dos tiempos. Va a haber una temporada donde es hora de cosechar. Y ahí en la cosecha es donde se separa el trigo y la cizaña. ¿Podemos entender eso? Que Cristo va y siembra su palabra por medio de lo que tú y yo predicamos. Por medio de cuando compartimos la palabra de Dios, es lo que nosotros estamos haciendo al sembrar esta palabra, esta verdad. Estás sembrando cosas eternas. Estás haciendo tesoros eternos que no se pierden, hermanos. Y muchas veces perdemos de valor eso, porque estamos tan abrumados con las riquezas terrenales que se nos olvidan las riquezas eternas muchas veces. Y no quiero decir es normal, pero es algo que podemos ver en la sociedad donde vivimos. Aún muchas iglesias que se predican y se enseñan en poner nuestros ojos en lo temporal, donde se va a perder todo esto. Lo que llegues a tener, no te lo vas a poder llevar a ningún lado, hermano. La riqueza que llegues a acumular no va a servir de nada en la eternidad. Todo se pierde. Pero, ¿qué es lo que no se pierde? Las riquezas eternas. Y de esas es cuando compartes el evangelio, cuando Dios empieza a cambiar vidas. ¿Alguien de aquí ha compartido la palabra de Dios con alguien que digan, wow, hay un antes y un después de que esta persona aceptó a Cristo? Podemos ver la diferencia y cambia el rumbo de muchas familias muchas veces. Por medio de una sola persona que tú llegues a ministrar, que tú llegues a compartir el evangelio, puedes cambiar. Dios te puede usar para cambiar la eternidad de toda una familia muchas veces.
Vivimos en tiempo de sembrar, donde por medio de predicar la palabra de Dios, Él obra para salvación. ¿Quién obra para salvación? Dios. Dios obra para la salvación. Nosotros somos solamente vasijas de barro, hermano. Nosotros no existen grandes hombres de Dios. No existen. Todos son hombres de barro. Pero lo que llevamos dentro es el valor que nos da. Todos nosotros somos simple vasija de barro, pero cuando estamos en las manos de Dios, del alfarero, y nos llena y te llena con estos mensajes de compartir la palabra, de decir que Cristo puede cambiar la eternidad de tu familia, en dar esperanza, en decir que Cristo sigue salvando aún en medio de esta temporada. Eso es lo que cambia la eternidad de muchos de nosotros. Entonces, muchos de nosotros en otro tiempo fuimos cizaña. ¿Podemos identificar eso también? Que ahora nosotros decimos, es que allá afuera están muy mal las cosas. Es verdad, a veces nos asustamos y pensamos que ahora, aunque debe de existir una división entre el mundo, ¿verdad? Porque nosotros no somos del mundo, pero no se nos olvide que en otro tiempo, aún Pablo mismo también, cuando empieza a decir de los que no heredarán el reino de los cielos, y da la descripción de fornicarios, adúlteros, mentirosos, borrachos, y después de que da toda la lista, dice, y muchos de estos eran ustedes antes. Hermanos, muchos de esto éramos nosotros antes. Nosotros llegamos a ser cizaña en otro tiempo, antes de que Cristo nos salvara. Entonces no podemos echar de menos a las personas que están afuera sin conocer la palabra de Dios. No podemos hacer menos, ni podemos creernos más que ellos. El hecho de que nosotros ahora estemos en la iglesia salvos, por la misericordia y la gracia de Dios estamos aquí. Entonces, entendemos, y Cristo nos está haciendo entender, que la cizaña y el trigo crecerán juntos, no importa lo que pase. Es por eso que Juan el Bautista estaba abrumado, porque él estaba haciendo lo correcto. Él estaba dando un mensaje que podía traer bendición si se arrepentía el recibidor del mensaje. Sin embargo, recibió lo contrario. Entonces, muchas veces cuando vamos a estar en esa posición de Juan el Bautista, cuando estamos trayendo el mensaje de verdad, y traemos este mensaje porque queremos ver bendición, aunque muchas veces las personas lo tomen mal, que digan, ¿por qué piensas que eres mejor que yo? De ninguna manera, todos somos igual. Sin embargo, este mensaje que estamos trayendo es el único que trae vida. Entonces, logramos comprender que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Seguimos buscando de Dios en medio de todo esto. Seguimos hablando la palabra de Dios. Seguimos sembrando en nuestras familias. Seguimos creyendo que Cristo sigue salvando en medio de esto. Y aún el lograr comprender que no importa quién está de presidente, hermanos. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en personas simplemente humanos, aunque hacen cosas maravillosas muchas veces. Sin embargo, nuestra esperanza sigue estando en Cristo. Aunque estamos entre la cizaña y vivimos en guerra con el enemigo, Cristo reina. Ahora, empezamos el mensaje así muy, está difícil esto, ¿verdad? Porque decimos, pero ¿por qué no cambiaron las cosas? ¿Por qué no cuando vienes al Señor cambia todo? Y muchos esperamos eso. Aún allá afuera, muchas
No le llamo iglesias yo, pero muchas personas dicen, ¿verdad? Deje de sufrir, pare de sufrir, mándenos tanta cantidad para dejar de sufrir. Y quiero traer eso porque, hermanos, no va a pasar. No va a pasar eso. No importa la cantidad de dinero que les mandes a estas personas, no va a pasar eso. En Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué significa esa frase? Jesucristo es Señor. Jesucristo es aquella persona que dirige todo, está sobre todo. Ese es lo que significa ser Señor. Y Él es el Señor de señores, y Él es el Rey de reyes. Aunque no se ha cumplido en su totalidad esta escritura que acabo de leer, aunque Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo. ¿Qué significa eso? Cuando venimos nosotros y decimos que exaltamos al Señor, hermanos, Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo. No hay nada que lo pueda exaltar más de lo que ya está Cristo. ¿Por qué? Porque por obediencia llegó a esto. Por obediencia y por lo que sufrió, también aprendió obediencia. Entonces, no se ha cumplido esta palabra que Pablo nos dice en Filipenses, que toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Ahorita, ustedes conocen a todas las personas que conocen, confiesan que Jesús es el Señor. Todas las personas que conocen ustedes doblan su rodilla ante Cristo. No, aún no se ha cumplido eso. Eso es una escritura parcial. Se cumplió parcialmente. ¿Qué parte de esto se cumplió? Que Cristo fue exaltado hasta lo más alto. Eso se ha cumplido. Pero también recordemos que va a haber el tiempo de cosecha. En el tiempo de cosecha, hermanos, los hijos de Dios serán exaltados, pero la cizaña también, aunque no quieran doblar sus rodillas, van a ser obligados a hacerlo. Y aunque no quieran decir que Jesús es el Señor, ellos lo harán. Aunque sean enemigos de Cristo, ellos van a confesar esta verdad. Entonces, el plan de Dios sigue activo, hermanos. El plan de Dios sigue activo y Él aún sigue salvando personas. Él aún sigue cambiando corazones. Él sigue cambiando la eternidad de las familias. Aunque el reino de maldad avanza, y lo podemos ver de muchas maneras. Si no, nada más prendan su televisión, ahí se van a dar cuenta que avanza por todo el mundo. Pero esto también no quiere decir que el reino de Dios, el reino de los cielos, no avanza. No, el reino de los cielos sigue avanzando conforme la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Esto no depende de ningún hombre. ¿Saben de quién depende esto solamente? ¿De que el reino de Dios avance? De Dios. ¿Y no están tan agradecidos que esto dependa de Dios solamente? Porque si dependiera de un hombre, estamos limitados. Un hombre está muy limitado a que el reino de Dios se avance. Puede hacer muchas cosas un solo hombre. Sin embargo, Dios en su soberanía ha usado cada cosa, aún la maldad entre el trigo, la usa para su voluntad. La iglesia de Cristo no será vencida por el mundo, hermanos. Y muchos pensamos, aquellos que ya llevan mucho tiempo en la iglesia, muchas veces se llega a pensar que
Y las estadísticas lo dicen también, que va en decadencia, ¿verdad? Digamos, el cristianismo aquí en Estados Unidos. Y que la iglesia cada vez van menos personas. Y pensamos que eso depende del hombre, ¿verdad? Sin embargo, Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es, hermanos, deberías de relajarte un poco el pensar que Cristo está diciendo: yo soy encargado de la iglesia. De mí depende la iglesia. Gracias a Dios, una vez más, por todos los líderes que Dios ha levantado, por cada líder, cada pastor que ha tomado el rol de estar al frente de cada iglesia. Pero aún eso no depende de ellos. Aún el crecimiento de la iglesia no depende de los pastores en su totalidad, porque Cristo es el Señor de la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. En Él es en quien nos fortalecemos. Proverbios 21:1 dice: como canales del agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige donde place. ¿De qué significa eso? Hermanos, han existido reyes y presidentes muy malos, y vemos que la maldad está allá afuera, y vemos que empiezan las historias de decir, no, que mataron a esta persona por esto, y era líder digamos, el presidente de los Estados Unidos, y todas estas cosas que pasan a veces en el mundo afuera. Sin embargo, todo lo que los presidentes y los reyes hacen, aún Dios está sobre de ellos. Aún Él es Rey de Reyes. Y ese es el misterio. Ese es el gran misterio, que nosotros quisiéramos ver lo que Juan el Bautista quería ver cuando él inauguró el reino de los cielos. Él quería ver lo contrario, pero eso no va a llegar hasta el tiempo de la cosecha, hermanos. Aún no estamos en el cielo. ¿O alguien de aquí está en el cielo? Porque entonces ya está muerto si está en el cielo. Hermanos, no vamos a tener la mejor vida en este lugar. Aunque muchos así lo enseñen, no vamos a tener la mejor vida hoy. Vamos a tener tribulaciones. Y recuerdan una promesa que recordó Pastora Erika hace unas semanas atrás. ¿Recuerdan esa promesa que Cristo dio? En el mundo tendréis aflicción. Eso se los prometo. Pero confiad, yo vencí al mundo. Aunque Dios nos ha salvado, aún seguimos luchando contra el pecado. Esa es otra cosa, hermanos. Dios nos ha salvado, ¿verdad? Él te ha restaurado, te ha sanado. Pero ¿cuántos de aquí siguen luchando cada día que se paran y dicen: otra vez hice lo mismo? Otra vez lo que dije que ya no iba a hacer, volví a caer en ese pecado. Nuevamente estoy haciendo lo que yo dije que no iba a hacer. Y nos aflige este sentimiento, el pensar que no hemos avanzado nada. Pero hermano, hermana, veamos hacia atrás. Veamos quién eras antes de que Cristo rescatara tu alma. Y démonos cuenta también que Él ha comenzado una obra en nosotros. En Romanos 7:18 al 25 dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace. Imagínense Pablo enseñando estas cosas. Yo no quiero hacer esto, pero yo lo hago.
y en realidad yo quiero hacer otras cosas. Pero ¿qué creen? Yo mismo hago eso que no quiero hacer. Es lo que Pablo está diciendo. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pablo estaba teniendo esta lucha interna de decir, yo ya no quiero hacer este tipo de cosas. Y esto lo podemos ver en la iglesia, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos tenido malentendidos con hermanos que llevamos años conociéndonos y seguimos luchando con esto día con día? Aunque Cristo nos restaura y nos salva, no quiero decir esto para tomarlo a la ligera, de que aún no hemos sido glorificados. Nuestro cuerpo, seguimos viviendo en un cuerpo de pecado. No sé si se pueden dar cuenta, pero en el momento que Dios te salvó, aquel día donde Dios cambió tu corazón, donde te dio vida, tú ya no te sentías igual. Ya no sentías que eras el mismo. Y sin embargo, nuevamente surgieron estos deseos pecaminosos y decías, ¿por qué estoy luchando con esto otra vez? Si soy nueva persona, soy nueva criatura. Sin embargo, Pablo nos dice, esto va a seguir así hasta la cosecha. Y esto no lo digo para tomar a la ligera nuestra lucha diaria contra el pecado y contra la carne. Pero en realidad no va a cesar esta lucha hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Hasta que Cristo glorifique nuestros cuerpos de maldad, vamos a dejar de luchar con este pecado que vive en nosotros todavía. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Hermanos, cuando leemos esto nos imaginamos que Cristo va a decir, todo va a estar bien. Es verdad, porque cuando tú tienes una plática difícil con alguien y no sé, te va a dar un mensaje, o te va a dar un consejo, esperas que va a ser algo bueno, ¿verdad? Pero entonces Cristo les dice en Juan 16:33, estas cosas los he hablado para que en mí tengan paz. Y después dice, en el mundo tienen tribulación, en el mundo tendréis aflicción. En eso yo quiero que tengas paz. ¿Sí? No, porque después esto es en lo que tenemos que tener paz. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Aunque vivimos en este tiempo de tribulaciones, podemos confiar. Aún en medio de tu tribulación, en medio de tu dificultad, en medio de tu dolencia física, en medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad, puedes declarar estas palabras de verdad. No quiere decir que el reino de los cielos no ha comenzado. No quiere decir que Dios no ha comenzado la obra en ti. No quiere decir nada de eso. Es para obrar esa confianza dentro de nosotros y decir, Cristo me ha salvado. Tengo una esperanza. No vivimos como alguien sin esperanza, hermanos. Tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza de que un día las cosas van a cambiar.
Aunque no tendremos la mejor vida ahora, hay promesas futuras y presentes. Paz, gozo, confianza, fe. Nuestra fe nos hace confiar en medio de este mundo de dolor y dificultades, de dolor y de necesidades. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Puedes imaginar? ¿Alguien de ustedes puede ver al sol directamente? No se puede. Es un resplandor que no podemos sostener nuestra mirada en eso. Y Cristo te está dando la promesa que un día tú y yo, todo el trigo va a resplandecer como el sol en el reino de su Padre, hermanos. Este no es el cielo, hermanos. Vamos a vivir dificultades, vamos a vivir entre cizaña, vamos a vivir en medio de tribulaciones. Y sé que es un mensaje a veces difícil de escuchar. A mí me gustan los mensajes donde animan a las personas, donde salimos y estamos gozosos. Pero también me gusta analizar el por qué a veces las cosas siguen igual en el mundo. No importa lo mucho que avance la iglesia, la cizaña seguirá allí. Sin embargo, no importa lo mucho que avance la cizaña, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es la cabeza de la iglesia. De Él depende la iglesia y nuestras vidas. Todo lo que sucede en nuestras vidas, no importa lo que te esté pasando, no importa lo que se ha levantado en contra de ti, está en las manos del Dios soberano. Está en las manos del Dios que creó el universo, el que creó los mares, el que creó el cielo, el que creó las estrellas y las nombró por su nombre. No tenemos un Dios pequeño, hermanos, que es un Dios que todo lo puede, claro que lo puede hacer todo. Y tenemos un Dios de milagros igualmente. Pero muchas veces todo esto que está sucediendo en tu vida es para crear en ti un peso de gloria venidera. Dios está formando en nosotros algo que va a permanecer para la eternidad cuando pasan ese tipo de circunstancias difíciles, cuando pasa ese tipo de cosas en contra de la iglesia. Es porque Cristo está formando cosas eternas. Esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Todo lo que se viene en contra de nosotros, Dios lo tiene en sus manos. No te des por vencido. Sigue creyendo que Dios es bueno en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier pérdida. Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo soberano y Él sigue salvando y usándote a ti y a mí como vasija de barro para traer este tesoro que está dentro de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que aún en medio de este mundo de tribulaciones, Señor, tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Señor. Tú sigues restaurando, Señor, vidas. Tú sigues levantando, Señor, muertos, Señor. Sigues trayendo salvación a cada persona que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, Padre. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te agradecemos y oramos, Señor, para que sigas obrando en tu iglesia, Señor, en las familias, en nuestras vidas, Padre.
Gracias, Cristo, por ser bueno con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos, que en medio de las tribulaciones estás creando cosas eternas en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.